¿Qué ambiente había en tu casa respecto a la República? Porque en el tiempo de la República se hablaba mucho en las casas de política, que se leía alguna prensa en tu casa. Mi padre era republicano, o sea, estaba... Eso era bien sabido, él era republicano. Y trabajaba en el ayuntamiento, cobrador de aguas, y en la banda municipal. Y luego, como teníamos o sea, vendía máquinas de escribir, de coser, de Alfa, porque era muy amigo de un representante que vivía en Eibar, de la fábrica de máquinas de coser. Y aparte del ayuntamiento, que era cobrador de aguas y tal, y músico en el ayuntamiento, pues él, como si diríamos, como se suele decir, que cuando trabaja en otro sitio de... Sí, por comisión trabajaría, algo así, ¿no? Sí, sí. Como representante. Sí, por cada máquina que vendía pues tenía esto. Y aparte de su sueldo del ayuntamiento y de músico y de cobrador de agua, pues tenía con uno que era muy conocido del representante que era de Eibar, a Don Gabilondo, y pues tenía esa chapuza, o sea, vendía, y como sabía vascuence y tenía mucha, en los caseríos y así, vendía muchísimas máquinas de coser.